Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos queda para esta segunda parte, cómo hacer el sistema de trabajo. No es acá, cualquier lado me voy, es acá. Bueno, ¿qué dice nuestra guía? Y acá escribimos lo que vamos a hacer. Bueno, ta 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 ta. Bueno, antes de la Semana Santa tenía que haber sido la revisión, que fue antes, ¿verdad? Durante el periodo de parciales, luego ya les habilité y eh, esa semana, ese miércoles ya fue feriado académico. Acá lo que les debo esta clase que estamos dando hoy y el miércoles ya nos ponemos al día. La unidad número 4, entonces acá tienen una actividad sumativa que es parte del parcial, ¿saben eso? La unidad 5 tienen otra actividad sumativa y ahí termina las actividades sumativas. De vibraciones mecánicas, bueno, esta parte del semestre se centra más en lo que es cuerpo rígido, o sea, es lo tipo, es lo más importante. Sistema de partículas, claro que es importante, pero trabajamos con sistemas de partículas discretas. Y el cuerpo rígido es un sistema de partículas, pero continuo. Entonces, más bien la teoría que damos acá es la que nos va a servir para entender el cuerpo rígido. El cuerpo rígido tiene una de las unidades que es Lagrange. Acá está, principios de Allenberg y ecuaciones de Lagrange. Lagrange es de Lagrange, luego de la Gran China, luego eh, ya les digo que esto Lagrange les va a salir en sus actividades sumativas, pero no en el, o sea, les puede salir en su actividad sumativa, pero no en el, en el cierre, en la última actividad, en el cuestionario que van a dar el día de correspondiente al parcial, ¿verdad? Ahí ya no les evaluó Lagrange, no, ni en la final tampoco. Basta y sobra con hacer problemas del cuerpo rígido. Es denso y bueno, quizás esa semana hagamos dos clases, o sea, hay muchos ejercicios para hacer de cuerpo rígido, mucho luego. Acá en sistema de partículas, fíjense que es cortita la unidad. Igual hay muchos problemas para hacer. Problemas siempre sobran. Todos los libros traen cantidad y cantidad. El BIR trae cantidad de problemas. El WAN trae cantidad de problemas. Eh, pero entre sistema de partículas y cuerpo rígido, porque si damos muchos ejercicios de sistema de partículas se nos va a ir la vida. Entonces, algunas que otras aplicaciones, pero acá le vamos a dar la mayor importancia. Y después están vibraciones mecánicas, que es interesante, pero como ya dieron física 3 y en física 3 ya dieron ondas, como que ya tienen una idea de lo que es vibraciones mecánicas. Ya hicieron varias aplicaciones, los distintos tipos de movimientos amortiguado, movimiento armónico simple, forzado. Después también dieron lo que era ondas, ¿verdad? Entonces, el formalismo matemático que se da en la unidad 6 es lo que cambia, ¿verdad? Y, y eso, las aplicaciones son muy parecidas a las de física 3, pero y también mucho de series. Acá en realidad saben de dónde salió la ecuación y eso
de la ley de Hooke y eso. Bueno, entonces estamos súper bien en el cronograma y en la unidad 6 entonces solamente tienen actividad sumativa, pero es teoría que les va a salir acá. O sea, tenemos un buen banco de teoría donde es referente a lo que es movimiento oscilatorio. Bueno, esto va hasta el 20, hasta el 2 de mayo. Y 2 de mayo es lunes, ¿verdad? Mm. Y ese 2 de mayo vamos a hacer nuestra actividad sumativa. Entonces, practican el miércoles ejercicio conmigo. Y después tienen tiempo suficiente para digerir la información, tener todo en orden sus papeles y aprovechar al máximo que solamente es la unidad 1. Y después aprovechar al máximo que van a tener una actividad sumativa de la unidad 5 y después ya las 3 unidades para el segundo parcial, ¿verdad? Ya estudiadas. Y eso. Bueno, está todo entonces. Acá tengo que dejar de compartir. ¿Dónde está mi...? Dejar de compartir. Y comparto otra vez acá. Y tal. Hola, hola, hola. Ahí está. Bueno, este es un material que yo hice. A mí me tocó la unidad 3 y 4 y las dos últimas unidades hizo el profesor Carlos González, ¿verdad? Los 3 profes de la cátedra hicimos todos estos materiales. Bueno, yo comencé recordando los conceptos ah, acá está, de... Pensé que comenté eso, me olvidé. Nada, ignoren. Como ahorro esa parte de la gracia. Vamos a ver en este material cantidad de movimiento angular de una partícula, impulso y momento angular de una partícula y después vamos a pasar al sistema de partículas. O sea que en realidad sistema de partículas iniciaría acá en el punto 6. Entonces, los conceptos que ya creo que se vio en una de las unidades anterior y vuelvo a hacer tipo un repaso de eso. Entonces comienzo haciendo el análisis para una partícula y después pasamos para el sistema de partículas. Ustedes no sé si se acuerdan
del concepto de momento de una fuerza, que era lo que hacía el momento de una fuerza. Tenían, por ejemplo, en física 1 dimos una barra así y atajaban en un punto y ese punto donde se atajaba se le llamaba pivot. Y a cierta distancia le aplicaban una fuerza. O sea, estaba involucrada la distancia. Esta distancia en realidad no es tan sencilla así como le estoy poniendo, pero la idea es que entiendan nomás, que se acuerden. ¿Y qué hacía esa fuerza? Hacía que este cuerpo, esta varilla, gire, dependiendo del sentido de la fuerza. Porque si yo coloco la fuerza acá arriba, entonces no voy a tener esta fuerza, sino que la voy a tener hacia arriba. ¿Y qué es lo que hace? Va a hacer que gire hacia abajo. O sea, sí o sí hay una relación con la rotación. Cuando se habla generalmente de momento, se está relacionando con una rotación, y más porque en este caso te dice momento angular. O sea, aparece esta palabra que está relacionada con los conceptos de rotación. Entonces sabemos que, no, que existía la cantidad de movimiento lineal, que le llamamos L por ser lineal. Ahora, acá está como un módulo nomás. Entonces le llamamos L al producto masa por velocidad. Y se le agrega una distancia. O sea, esta magnitud que está acá está relacionada con la rotación y está relacionada con la distancia al sistema de referencia de esta partícula, porque en realidad esta masa es una partícula. Entonces yo voy a tener el origen, acá por ejemplo, este va a ser mi origen y acá va a estar mi partícula que va a tener cierta velocidad. Entonces ahí va a tener cierta cantidad de movimiento lineal y acá va a estar la distancia r, el vector de posición r. Entonces lo que tienen que saber cómo se define el momento angular. Dice que es el momento de la cantidad de movimiento en relación al punto O. Así le define. El momento de la cantidad de movimiento. Así se define el momento angular. Acá, esto está mal. Esto no es. Esto es Newton. Puse mal. Porque esto es metros. Esto es kilogramos por metro sobre segundos. O sea que acá va el 2. Esto sí está bien. Cable E, perdón. Bueno, miren a qué chulo mi dibujito. Y acá utilizamos la regla a la mano derecha para saber la dirección y sentido
de la cantidad de movimiento angular. Fíjense que esta es la distancia perpendicular que une el vector cantidad de movimiento lineal. Esta es la cantidad de movimiento lineal. Y acá voy a tener el vector posición. Entonces, R cruz L me va a dar que el dedo gordo me va a quedar en la dirección del eje Z. Aplicando la regla de la mano derecha. O sea que H, en resumidas cuentas, H siempre va a ser un vector perpendicular al plano formado entre R y L. Siempre, 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 siempre va a ser perpendicular a ese plano. Entonces me queda así. Esta es la cantidad de movimiento angular respecto a O, respecto al origen. Porque hay también la cantidad de movimiento angular respecto a un punto A, le llama el libro. Y ese punto A es un punto diferente al origen. Nosotros solamente vamos a estudiar porque no tenemos el tiempo del mundo, pero el otro ya es un vector trasladado nomás. Se complica un poquitito nomás la ecuación, pero ni tanto. Entonces es la cantidad de movimiento angular respecto al sistema de referencia nomás vamos a analizar. Y con eso tenemos ejercicio suficiente para complicarnos la vida. Entonces, la cantidad de movimiento angular respecto al sistema de referencia es igual al producto R, posición, cruz, L. Entonces es posición por una magnitud vectorial, así como la cantidad así como el momento de una fuerza. Es R cruz F. Entonces tenían dos magnitudes aquí vectoriales, producto cruz, ¿y qué me da? Me da una tercera magnitud que se llama momento de una fuerza, que es perpendicular al plano formado por R y F. La misma cosa es, ¿sí? Lo mismo. Entonces el módulo es el módulo de R, el módulo de L es M por B, por el seno del ángulo entre los vectores. Eso se usa mucho. Creo que yo les llegué a hablar de esto cuando hablamos de fuerza central. Y como es un producto cruz, ahora es R cruz L, acomodo aquí todos los versores. Esto es R, esto es el vector L. Resolvemos esta matriz y entonces nos queda esta expresión. O sea, nos queda que la cantidad de movimiento angular respecto al origen tiene solamente la componente Z. El resto se anula, que es como nos quedaba acá. O sea, esta es igual a HZ en la dirección K. Y alguna vez un alumno me preguntó de dónde salía esta expresión. Entonces voy a hacer nomás ya. ¿Se acuerdan cómo se resolvía? Tengo I y entre paréntesis, ¿qué me queda? ¿Por qué me queda esta expresión? Bueno, me queda esa expresión porque la componente tipo R está en el plano XY. Y lo mismo la cantidad de movimiento lineal o la velocidad está en el plano XY, o sea, no hay componente en Z. Por eso acá le vamos a poner 0, 0.
Y ahí va a ser x por li menos, no, se anula esta columna. Acá no la estoy haciendo. Entonces es i por 0 menos 0 por li. I por 0 menos 0 por li. Después, ¿qué tenemos que hacer? Anulamos estos dos. ¿Y qué nos queda? Menos j va a ser x por 0, 0 por lx. X por 0 menos 0 por lx más k. ¿Y qué tenía que hacer? Borrar esto, esto, esto. Selecciono, se va la columna, la fila. Entonces, ¿qué me queda? X por li menos i por lx. ¿Verdad? Y esto es 0, esto es 0, entonces h sub 0. Solamente me queda la componente hz, que es lo que tienen aquí. Que es un vector. Y recuerden que esta magnitud, si gira en sentido, ¿vieron cómo está puesta la mano acá? Les dice, bueno, que esto gira en este sentido. Entonces el dedo gordo me queda apuntando para arriba. Pero ¿qué pasa si mi dedo gordo me queda apuntando para abajo? Quiere decir que h sub 0 me va a quedar para abajo. Entonces va a estar girando así, que va a ser en sentido horario. Y este es anti-horario. Bueno, momento de una fuerza. El concepto de momento de una fuerza y la cantidad de movimiento angular. O sea, ¿qué relación existe entre el momento de una fuerza y la cantidad de movimiento angular? Ya tomé todo mi café. Ok. Yo sé que la fuerza resultante es el producto masa por aceleración. Recuerden, aceleración era con dos puntitos. Esto se multiplica por R. Se multiplican ambos miembros. A esto es que se le llama momento de una fuerza con respecto al punto O, siempre con respecto al origen. Entonces R cruz F. ¿Qué pasa si nosotros derivamos H? Hacemos la derivada de H, que estaba acá. ¿Dónde estaba H? Esto es H, o esto. Entonces, al derivar, estamos escribiendo esta ecuación. H era, voy a escribir acá, H, cantidad de movimiento angular, es R cruz M R punto. Entonces, si nosotros analizamos su cambio en el tiempo, tenemos que derivar qué pasa a medida que... ¿Qué pasa con la magnitud a medida que cambia el tiempo? Para medir eso, siempre se tiene que derivar esa magnitud. Es un producto de magnitudes vectoriales. Entonces, hacemos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así. Y estos dos vectores son paralelos. Porque es R por M, R punto por MR punto, ¿verdad? Entonces es seno de 0 grados. Esto me va a dar 0. Sobrevive
¿Dónde está? Entonces esto se hace cero. Solamente sobrevive el segundo término. ¿Y esto a qué es igual? Esto es lo mismo que decir, bueno, es R cruz, esto es aceleración. ¿Y esto a qué es igual? A fuerza. Y nosotros dijimos que esto es igual a esto, o sea, es el momento. Entonces podemos decir, bueno, H punto es igual a R cruz F. Y R cruz F representa el momento. Finalmente nos queda que el momento de una fuerza es igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento angular. Si yo analizo el cambio de la cantidad de movimiento angular, veo que ese cambio es igual a mi momento de la fuerza. Y recuerden que este momento no es de cualquier fuerza, es el momento de las fuerzas resultantes. O sea, la suma de todos los momentos es igual al cambio de la cantidad de movimiento angular. Así como existe esta relación que ya habíamos visto en la clase anterior, cuando vimos dinámica luego, ahí se ve esta, que es el enunciado real de la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual al cambio de la cantidad de movimiento lineal. Esto obedece al movimiento angular y esto al movimiento lineal. Igual esta magnitud está aquí adentro. Están relacionadas. Entonces cuando hablamos de giro, sí o sí vamos a tener momento. ¿Sí? Sí o sí está en la dirección. ¿Dónde está? Si mi vector está en el plano x, y mi vector velocidad está en el plano x, y este vector me queda en el plano z. Si no, es un lío, como es en esta figura. Acá muestra el plano formado por R y MB. Entonces, este vector tiene que ser perpendicular a este vector, es perpendicular a este plano. Yo lo que solía jugar con mis alumnos de cursillo y les preguntaba a ellos en qué dirección se encontraba el vector, a ver cómo era, velocidad angular y aceleración angular, que están todos en la dirección de h. Obvio que no les mostraba así, pero para ingreso a medicina, pues ellos tienen que saber estos conceptos. No son difíciles los problemas que les salen, pero de repente le hace así preguntas locas. Esto, supongamos que esta es una rueda y que esta rueda, tomo un punto de la rueda como una partícula y el vector velocidad apunta hacia el norte.
Acá es norte, norte, acá está el sur, acá está el este, acá está el oeste. Este es el vector velocidad. Y este es el origen, considero. Un origen móvil, ¿verdad? Pero bueno, origen al fin. O solamente pueden pensar que es una rueda que está estática pero está girando. Gira así. ¿Hacia dónde apunta la cantidad de movimiento angular con respecto a O? Tema de selección múltiple del- de la actividad sumativa, por ejemplo, sería esto. ¿Mm? Chicos, díganme, pues con la mano derecha tienen que hacer. ¿Hacia dónde les queda? Pongan en el chat. Eh. ¿En cuál punto exactamente, profe? Los 4 dedos tienen que colocar sobre este puntito. Fíjate cómo les puse acá en este dibujo. Los 4 dedos enrollaban al eje Z, pero en realidad los 4 dedos lo que buscan es ser paralelos al vector velocidad o vector cantidad de movimiento lineal, que es equivalente, ¿verdad? Izquierda, profe. Sí, entonces si yo te pongo así, te estoy diciendo que, muy bien, muy bien, muy bien, que el vector velocidad está apuntando hacia el norte. Entonces me dirías, este es el sur, este es el este, el oeste. La cantidad de movimiento angular está apuntando hacia la izquierda, ¿verdad? Está bien. Entonces es el oeste. Te quedaría acá, con respecto al punto O. Porque acá va a estar R, en este plano, en el plano de la rueda. R cruz B, o en realidad esta partícula tiene masa y esto ya sería L. Entonces, los 4 dedos, no sé si me va a salir, 1, 2, 3, 4 y acá está el dedo gordo. Entonces hacia acá apunta H. Eso es lo que se tienen que imaginar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, profe. Ok. Bueno,
Vamos al impulso y al momento angular de una partícula. Impulso y momento angular. Momento angular ya vimos lo que era. H. Ahora tenemos que ver lo que es el impulso. ¿A qué se define impulso? Impulso lineal, ¿se acuerdan? ¿A qué era igual? Era fuerza por la derivada del tiempo. O sea, el impulso siempre está relacionado. ¿Durante cuánto tiempo actúa esa magnitud? Cuando una pelota está en el suelo, se dice sale con una velocidad de tanto en cinemática, ¿verdad? Y no analizamos el porqué del movimiento. En realidad se mueve gracias al impulso que se le dio. La fuerza que actúa en tiempos muy pequeños, pero muy pequeños, donde hubo un cambio de velocidad desde cero hasta una v sub cero, y esa v sub cero es la que tiene para salir, para abandonar el suelo, ¿verdad? Si es una pelota que está en el suelo, en la cancha, y un futbolista va a venir, va a chutar la pelota, ¿verdad? Entonces lo que analizamos es desde reposo hasta v sub cero. ¿Qué tiempo? Los tiempos son súper pequeños. Con un sensor estaríamos midiendo ese tiempo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, antes en el laboratorio de física, ¿verdad? Y en FACEM, en mi tiempo, cuando yo era estudiante, y hace muchos años, ya por el año 2000 más o menos, eh, habían comprado unos equipos de laboratorio que eran así y tenían unos sensores así. Entonces por acá pasaba un carrito que tenía una antenita, que son cosas que de repente con los alumnos de electrónica por extensión se podría hacer y se podría usar en los laboratorios de física de la poli, ¿verdad? Es cuestión, va a ser más rústico, pero más que la imagen es qué datos puedo obtener y qué llevar a los software, ¿verdad? Que hay tantos software y programas que se pueden hacer LibreOffice, ¿verdad? ¿Cómo es que se le dice? No sé, LibreOffice no es, el LibreOffice es otra cosa. Bueno, libres, ¿verdad? Open source, no sé. Entonces, tipo estos están fijos, mido, esto va a ser cuando pasa por aquí y después mido el tiempo cuando está acá. Después medía el tiempo cuando estaba acá. Tiempo 2. Y para caída libre, el mismo sensor estaba así en forma vertical. Eh, Liberábamos con un... O sea, esto se abría, ¿verdad? Se abría, era una esferita que dejamos ahí. Y esto tenía acá un cablecito, tipo un cabo era. Era un cabo que al estirar acá con una fuerza, se abría acá. Y acá estaban los sensores. El primer sensor tenías acá arriba cuando se soltaba. Después el otro sensor acá. El otro sensor acá. Y era corto, ponerle que era de 50 centímetros. Entonces, esto era tu sistema de referencia y para cada posición ibas dejando, eh, o sea, para cada posición el sensor estaba fijo y cuando pasa por acá, entonces mide el tiempo y eso se llevaba a la computadora y analizábamos el movimiento. El top era, hoy día no funciona más, o sea, en realidad los equipos funcionan, lo que no funciona son los software porque eran compatibles con el Windows 95 y quedaron obsoletos. Entonces, así medíamos como para no tener errores, porque si nosotros, o sea, hacíamos lo mismo, pero de la altura de nuestro hombro dejábamos caer una pelota y al llegar al suelo teníamos que medir el tiempo, pero miles de nuestra gravedad era cualquier cosa menos valor de la gravedad, ¿verdad? Porque no medíamos el tiempo como corresponde. Y lo mismo, el tipo patea y sale la pelota, no vamos a medir ese tiempo, o sea, tenemos que medirlo con un sensor o algo. A la pinta. Entonces, fíjense que nosotros tenemos momento, okay. A que era igual momento. Voy a escribir acá lo que está escrito ahí.
Momento con respecto a O era igual a H punto. Entonces el momento con respecto a O, ¿a qué es igual? Esta es una forma Argel nomás de hacer como, esto creo que está en el WOM. Es poner nomás acá DH con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces esto pasa multiplicando. Y me queda que es igual a la diferencial de la cantidad de movimiento angular. Y esto se puede integrar para tener en todo el rango de tiempo. Entonces, a este lado es lo que se le define como impulso angular. Esto es el impulso angular. No tiene un símbolo. El impulso lineal es I, pero el impulso angular no hay un símbolo que defina. Y no voy a inventar. Entonces el producto, cantidad de movimiento, perdón, momento de una fuerza por diferencial tiempo, me da el impulso angular, que es lo que tienen acá. De este lado se simplifica, ahora lo contrario de la integral es la diferencial, entonces puedo medir en un intervalo de tiempo. Entonces esta variación de h es igual al impulso. O sea, ¿qué provoca el impulso angular? El impulso angular causa cambio en la cantidad de movimiento angular. Entonces, si cambia la cantidad de movimiento angular es porque está cambiando, si cambia la cantidad de movimiento angular es porque existe impulso. Es porque existe impulso. Bueno, conservación del momento angular. Para que exista conservación del momento angular, necesariamente el impulso debe ser nulo. Porque si el impulso es nulo, yo voy a tener que la cantidad de movimiento angular final va a ser igual a la cantidad de movimiento angular inicial. O sea, h va a ser igual a una constante. Hay que hacer ejercicios. Sobre todo, ¿saben de qué tienen que hacer primero ejercicio? Para entender bien esta unidad de momento de una fuerza. Porque momento de una fuerza nosotros dimos en física 1. Es la última unidad. Sólido rígido es la última unidad y ahí es donde se ve. Y tienen ciertas falencias porque no nos queda suficiente tiempo. Siempre lo último se da así nomás y algunas veces es importante, es lo más importante, o sea, es lo más complicado. Eso no sucede en física 6 porque lo más complicado es sólido rígido, que es la unidad 5. Aunque sí, movimiento oscilatorio es matemática, lo que es Argel. Entonces, esto de física 1. Tenemos que definir lo que es el centro de masa. Entonces podemos tener varias partículas M1, M2, M3. Y va a haber un punto que represente al punto donde se concentran todas estas masas y donde estaría actuando la fuerza resultante. Así se define. Entonces, la posición en X del centro de masa se obtiene por esta ecuación. ¿Verdad? Que se define así o también se puede escribir de esta manera. Esto vimos en física 1, o sea, esto luego es del material de lectura de física 1 que copié y les puse en física 6. Y la posición del centro de masa en la vertical es m por i, m por i, m por i, y se puede expresar de esta manera. Lo mismo es para el eje z. Que está acá. Entonces la posición, esto es lo que nos interesa a nosotros.
la posición del centro de masa va a tener componentes X, Y y Z. Reemplace cada uno por su expresión, entonces la posición del centro de masa es igual a MI por RI sobre M dividido M. Y esto se puede derivar. Si yo ya tengo la velocidad que tiene esta expresión, yo derivo y voy a hallar la aceleración del centro de masa. Derivo de nuevo y voy a hallar derivo una vez, hallo la velocidad del centro de masa. Derivo dos veces la posición y voy a hallar la aceleración. ¿Qué es lo que está acá? Entonces la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada me queda solamente para R finalmente. Y se arrastran la suma de las masas. Esto no se puede simplificar, gente, no es lo mismo porque hay un producto. Y lo mismo para la aceleración que va a estar por acá. Aquí está, que es la derivada de la velocidad. Entonces, esta es la expresión de la aceleración. Bien sencillita. Estos tienen que ser puntos ganados para ustedes. Aplicación, tienen que saber aplicar las ecuaciones. No hay ejercicios nomás mucho en los libros, pero son ejercicios que de repente hacemos nosotros los profes. ¿Por qué? Porque es saber manejar vectores nomás es. ¿Verdad? Entonces voy a decir una partícula M1 tiene una expresión de la aceleración, una partícula M2 tiene otra expresión de la aceleración, una partícula M3 y así, ¿verdad? Y les pido para un instante. Entonces es saber leer esto o saber leer la ecuación de la posición. Ok. Entonces es aplicación directa lo que tenemos que saber manejar. Y si esta masa que está dividiendo pasa a multiplicar, fíjense lo que tenemos es la sumatoria de las fuerzas externas. La fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? La sumatoria de todas las fuerzas externas es igual a masa por aceleración. Entonces eso hay que marcar, eso sería lo importante acá. Acá. La fuerza resultante que actúa sobre el centro de masa, que es resultado de la interacción de la partícula, de las partículas externas al sistema. De las partículas externas al sistema. Entonces, ahí está el ejemplo del impulso que ustedes tenían, que quién causa el impulso en una mesa de billar. Causa el palo, ¿verdad? Después eso queda como un sistema aislado. Pero lo externo a ese sistema es el palo. ¿Sí? Es el palo. Entonces el palo es el que genera la fuerza externa a ese sistema. Entonces hay un impulso. En realidad el impulso es solamente a la bola blanca. Quiere decir que solo va a actuar
esa fuerza resultante sobre el centro de masa de la bola blanca y después queda ahí como un sistema aislado, como para que hagamos una relación. Tengo sed ya. Cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. Entonces, la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas es igual a la suma de las cantidades de movimiento independientes, ¿verdad? Entonces, es la suma de M1 por B1 más M2 por B2. Y así sucesivamente. O se puede expresar de esta manera. Esto es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Y acá está, esta parte sí que está completita. Foules. Foules está en el Drive. Ahora van a comenzar a usar los libros de ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Foules está bien sistema de partículas y en Foules está muy bien sólido rígido. En el VIR sólido rígido es interminable. Para el tiempo que nosotros tenemos, porque es un cuatrimestre, no es un semestre, porque 4 meses nomás damos clase. Después nos pasamos evaluando, se va el tiempo en evaluación. Entonces, para nuestro cuatrimestre, el VIR ya para esa unidad nos queda así muy extenso. Tendría que ser anual por ahí la materia. Entonces ahí usen el Foules está. No sé nomás si está su respuesta. Si no está, busquen y me pasan y levanto. No sé si yo ya descargué, si ya busqué. Hay veces busco, hay veces no busco. Pero hay ejercicios que saqué del Foules, me acuerdo que están en nuestras actividades sumativas o en los bancos de datos de la formativa, que busqué el Foules y leí así. Está en inglés nomás, ¿verdad? Con mi super traducción, tratando de que se entienda, ¿verdad? Pero... Ay, no, me vas a comer a todo. Bueno, entonces, ¿qué dice? La cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas es igual a la velocidad del centro de masa multiplicada por la masa total del sistema. Esa es la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Entonces entra el concepto de centro de masa que después vamos a utilizar en la siguiente unidad. Y para la cantidad de movimiento angular de un sistema de partículas es prácticamente lo mismo. Yo analizo por eso es que hice para una partícula y después para un sistema de partículas, porque acá, por ejemplo, esto es para una partícula, entonces hago independiente. Tengo una partícula 1, una partícula 2, una partícula 3, y la suma de todas esas magnitudes de cada partícula me da la del sistema, y ya. Entonces yo puedo hallar la cantidad de movimiento angular de cada partícula, o sea, una HI. Aquí iba a poner, no sé qué es lo que iba a poner. Así. Entonces hallo para cada partícula y después sumo, le aplico una sumatoria. Y ahí me da entonces la total del sistema. Siempre con respecto al sistema de referencia O. Y lo mismo, estas son toditas con respecto al sistema de referencia O. O sea, esta R podríamos ponerle así O. Es la R de cada partícula al sistema de referencia, al origen, no a cualquier punto. Porque yo les puedo preguntar como teoría, pues ya les recalqué varias veces, que existe la posibilidad de hallar la cantidad de movimiento angular con respecto a un punto trasladado, que en el libro le llama HA. Pero nosotros solamente vamos a usar con respecto al sistema de referencia inercial en el origen. Va a cambiar si hallo con respecto a A o con respecto a O, por un factor, ¿verdad? Que es justamente como un movimiento relativo. Entonces, de lo que habíamos analizado, de las ecuaciones que habíamos analizado más arriba, tenemos que la fuerza resultante
es igual al cambio de la cantidad de movimiento lineal, o la tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal, y el momento de una fuerza es igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento angular. Aplicación de las leyes de Newton a un sistema de partículas. Este era las fuerzas internas. Bueno, en esta expresión que tenemos acá tenemos que estas son las fuerzas que actúan sobre una partícula. Entonces, esta es la fuerza externa a la partícula I, a la última partícula que actúa sobre esta partícula I. Y después esto corresponde a las fuerzas internas del sistema. Las fuerzas internas son un par de acción y reacción. Entonces, a cada acción le corresponde una reacción que se van a anular finalmente. Entonces, sobre esta partícula I me va a quedar, al fin y al cabo, la fuerza externa nomás. Para hacer una semejanza, creo que sencilla, pero muy útil, podemos pensar en el caso donde, este famoso ejemplo, donde acá tenemos que es el peso lo que ocasiona la aceleración en este sistema. Y que acá tenemos T, y suponemos que es liso, ¿verdad? Para no complicarnos. Entonces, sobre esta partícula 1, decimos peso menos T es igual a 1 por A. Y en la ecuación, en la partícula 2 va a ser M2 por A. Entonces, estas fuerzas internas del sistema, intrínsecas a mi sistema, se van. Solamente me queda esta fuerza que causa el movimiento. Tipo, algo así es, no es lo mismo, pero cumpliría esa función esta expresión que está acá. Por eso es que me dice que la sumatoria de las F y sub J es igual a 0. Esto se va a anular. Entonces finalmente me va a quedar, esto va a ser 0 y me queda esta expresión igual a esta. Nomás ya. Esta es la sumatoria sobre todas las partículas. Esto finalmente me queda la cantidad de movimiento lineal total del sistema sobre todas las partículas, hasta la partícula I. Y eso es igual a masa por aceleración del centro de masa. Entonces, justamente lo que le decía acá, en términos de ecuaciones sencillas, la fuerza resultante es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Y es lo que les vuelve a escribir aquí. Acá el libro, el Fowles habla de este ejemplo del enjambre de abeja. Entonces analiza sobre una partícula y sobre una de ellas, sobre la partícula I, dice que la fuerza resultante es la masa de esa partícula por la aceleración. Entonces, si yo quiero el sistema, para el sistema de partículas tengo que hacer la sumatoria sobre I nomás.
Entonces fíjense que la sumatoria de las masas es la masa del sistema de masa. Creo que acá termina. Sí, mucha teoría. Es mucha teoría, es un repaso completito. Bueno, teorema de conservación para un sistema de partículas. Para que exista conservación, nosotros tenemos que creo que aquí se explica, si la fuerza externa neta sobre un sistema de partículas es nula, si la fuerza externa neta, si la fuerza externa neta sobre tema de partículas es cero o es nula, tenemos que la cantidad de movimiento lineal es cero y la cantidad de movimiento angular es cero, o sea, se conserva la cantidad de movimiento lineal y angular. Esto para un movimiento circular uniforme, por ejemplo. En un movimiento circular uniforme, podríamos tener esto, no, pero este es la rapidez la que se va a conservar. L no se conserva, pero H sí. Sí. Si el cambio es igual a cero, entonces L es constante. Y si el cambio de movimiento angular es cero, H es constante. Pero la fuerza resultante sobre el sistema tiene que ser nula. Entonces ahí no va a ser circular. No me viene a la cabeza qué puede ser. Bueno, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, gente. Chan, chan. Vamos a algo más básico y después nos vamos a choque. El capítulo 247. Nueve, 8. Centro de masa, acá está. 266. Vamos a esa página. Esta parte ya dimos todos nosotros. Vamos a los conceptos previos. Este, por ejemplo, sí es de ustedes. Este ejemplo. Movimientos del centro de masa. Este les recomiendo que lean. Entonces, ¿qué habla acá del centro de masa y todas esas cuestiones? Y vamos a los ejercicios. Centro de masa, acá está. Es demasiado fácil, es el primero.
No, este no vamos a hacer. Ya comienza con su divague. Este vamos a hacer. Sigue con el argel. Quiero cortar un poquitito, ¿viste? No le gusta y nada. Ahí. Dice, el diámetro de Plutón mide aproximadamente 2.370 kilómetros y el diámetro de su satélite, Caronte, mide 1.250 kilómetros. Aunque la distancia varía, sus centros a menudo están separados unos 19.700 kilómetros. Suponiendo que Plutón como Caronte tienen la misma composición y por consiguiente la misma densidad media, determine la ubicación del centro de masa de este satélite en relación con el centro de Plutón. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar el centro de Plutón en el origen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro planeta. No, no es así. Ahí. Y nuestro satélite va a estar en algún otro lugar del mundo. Con verde vamos a hacer para que no se note tanto. Ay, ay, ay. No le gusta que quede recto. Ahí está. Vamos a hacer nuestro... Ahí está. Entonces este es su centro. Ok. ¿Y cómo se llama el otro lugar? Caronte. Caronte va a estar acá por ahí. Invento. Obvio que me estoy inventando. Este es Plutón. Y este es Caronte. Por eso a mí nunca me gustó Sir. Que tiene cada problema así que reinventa. Este es su centro. Me parecen más reales los problemas del Serway. Pero este pues como tiene así tanta parafrasería, no sé si se dirá así, ¿verdad? Parafrasea tanto que de repente los problemas no son difíciles, pero el alumno lee y así se queda. ¿Eh? En cambio, Serway se va a lo directo. Por eso para física 1 refunciona, porque física 1 su programa es súper largo y hay que hacer nomás ya los ejercicios, no perder tanto tiempo. Bueno, ok. Entonces,
Este es el radio de Plutón, el radio de Caronte. ¿Qué más tenemos de datos? Los radios. Eh, radio de Plutón, 2370. Radio de Caronte, 1250. Diámetro creo que es, profe. Eh, muy bien, eso era para ver si estaban atentos. Diámetro, diámetro. Ya me olvidé lo que leí. Y después lo que me acuerdo que estaban separados sus centros, ese sí. La separación, esta separación entre centro y centro, ahí, es voy a llamar R. Esto es el eje Y, este va a ser el eje X. Entonces el módulo de R es... pero ahí me va a complicar, Gina. No me conviene ponerle ahí. Porque si yo tengo, no me da ángulo, no me da componente, me da distancia. No. R vale 19.700 kilómetros. Me da la reiteración nomás ya. Me conviene ponerle en uno de los ejes nomás. Y R va a ser esta distancia. Ahí está. Mejor. O sobre X o sobre Y. ¿Saben por qué? Porque no me da componentes, solamente me da distancia. Entonces, anulen las otras componentes. Ubiquen cómo les sería más práctico, ¿verdad? Y ahí, evidentemente, el centro de masa me va a quedar sobre la línea que une a las dos masas, ¿verdad? Y siempre va a estar más próximo hacia donde tengo mayor cantidad de masa. O sea, va a ser un punto más o menos por aquí. La X del centro de masa. La Y del centro de masa ya podemos decir que va a ser 0. Yo para no complicarnos, yo les pediría el módulo de la posición del centro de masa. Entonces, si ustedes se quieren complicar como yo me compliqué hace rato, van a perder tiempo. Bueno, me falta el ángulo, me falta y hasta que digan, no, así no puedo hacer, voy a buscar otra forma. Y así el alumno va pensando, ¿verdad? Pero como yo ya les digo el módulo, yo estaría diciendo, bueno, R es X del centro de masa más Y del centro de masa. Y ahí finalmente R me va a quedar igual al valor de una de las componentes, ¿verdad? Si hago por Pitágoras igual al cuadrado raíz, porque este en algún momento se va a tener que anular. O si pueden hallar el ángulo, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hallar esta componente nomás. X del centro de masa va a ser igual a masa de Plutón por la posición del Plutón más masa de Caronte por X del Caronte sobre la suma de las masas. Masa de Plutón más masa de Caronte. ¿Ve? Ok. Las masas lo que ya tenemos. O no tenemos. Rayos, no tenemos las masas. Los diámetros no tenemos. Y el centro de Plutón, yo ya coloqué acá porque justamente me dice
determine la ubicación del centro de masa del sistema en relación al de Plutón. O sea, ya me condiciona que el centro de masa de Plutón tiene que estar en el origen. Y esto es la posición del centro de masa de cada partícula. Es la posición del centro de masa de cada partícula en el plano cartesiano. O sea que X de Plutón es 0. Y esto ya era la separación de los centros de masas. Aunque la distancia varía, sus centros a menudo están separados. Entonces eso ya es. Esto va a ser igual a XC. Y ahí me voy a la parte que hablaba de densidad media. Tienen la misma densidad media. Qué argel. Y se van a todos sus conceptos que ya saben que dieron en física 4. En física 4 el alumno da un poco de hidrostática. Entonces a esta altura, a esta física, a usted cualquier cosa que les puede salir, gente. Bueno, entonces la masa es densidad sobre volumen. Este ya puedo hacer cero nomás ya. Entonces me va a quedar masa C por XC sobre masa P más masa C. Ahí está. Y esas masas son las que hay que trabajar. Y decimos, va a ser masa. Las densidades son iguales. Tienen la misma densidad. Entonces, densidad era masa sobre volumen. Entonces, masa es densidad por volumen. Y es una esfera. 4 tercios de pi r al cubo. Y no era radio, era diámetro. Entonces, yo sé que el radio es el diámetro sobre 2. 4 tercios pi diámetro sobre 2 al cubo. Masa es densidad 4 tercios de cubo. 3 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 me queda acá. Un sexto. Densidad pi diámetro al cubo. Entonces acá va a ser para Coulomb, no sé cómo era que se llamaba, y el otro era Plutón. Ahí está. Plutón. Coulombi, Coulompo, no me acuerdo cómo se llama. Caronte. Bueno, donde haya MC, voy a reemplazar por este, acá arriba. Y acá también, acá abajo. Y este, acá. Más. Y esto es por XC. Que XC ya sabemos que es 19.700. Hago factor común. Se simplifica matando la matemática según los matemáticos, ¿verdad? Bueno, lo que hicimos factor común y después simplificamos. Eso está en nuestra mente. Nosotros sí podemos hacer eso. Diámetro al cubo de C. Acá ya hice macaná. Puse al cuadrado. Porque soy desatenta. Y ahí está. Ya era.
Aplicación directa de fórmula y ya es. ¿Sí? Y así van haciendo. Después hay otro. También es fácil, digo yo. Había otro que yo quería hacer. Creo que está en la parte de problemas que les quise dar la vez pasada. Este. Mary Jane. Este. El 800. Este. Esto de choque y eso, ustedes ya se le evaluó todo. No está copiado, acá está. Ahí está. ¿Se entendió el anterior? Se aplican la ecuación y ya está, ya queda. Ahí fue 14 nomás, ya están. Qué que son, que no quieren estar en clase.
Ah, pues, no quieren hacer. Ya abandonó la reunión. Están yendo todos, hija de mil. ¿Qué vamos a hacer con este? Vamos a dejar de hacer nomás ya. Ya se quieren ir. Pamela, Luis, Eduardo, Este último, Milagros, Giovanni. Bueno, acá lo importante es analizar qué sucede con la posición del centro de masa. Al no existir fuerzas externas. Hay que establecer el sistema de referencia. Bueno, todavía no estoy haciendo ni nada yo. Estoy jodiendo acá.
ver. Bueno, dice, una mujer de 45 kilogramos está de pie en una canoa de 60 kilogramos y 5 metros de longitud y comienza a caminar desde un punto a un metro del extremo hacia un punto a un metro del otro extremo. Ver figura 848. Si se desprecia la resistencia al movimiento de la canoa en el agua, ¿qué distancia se mueve la canoa durante este proceso? Durante este proceso. Durante el proceso que ella pasa de esta posición a esta posición. Entonces no hay fuerzas externas en la horizontal. No hay fuerza de rozamiento, dice. Desprecie la resistencia al movimiento de la canoa en el agua. O sea que la fuerza que hace ella con sus pies es la fuerza que le va a mover a la canoa hacia allá, en cada paso. Le va a mandar mientras ella se mueve esta distancia. ¿Qué distancia se mueve la canoa durante el proceso? Entonces lo que tenemos que ver es el centro de masa de la canoa, es lo que finalmente se va a mover. La persona es una partícula. Ahora la canoa es un cuerpo que tiene 5 metros de longitud, ¿verdad? 5 metros de longitud. Su centro estaría aquí, en el centro de masa de la canoa. Y el centro de la persona, bueno, este va a ser el centro de masa 1. No. Posición nomás la vamos a llamar. No, ¿saben cómo la vamos a llamar? Así. Toda esta canoa se va a reducir a un punto que va a estar ubicado, o sea, toda la masa de la canoa va a estar ubicada en el punto que marqué ahí. Entonces, vamos a llamarle a la mujer 1, masa 1, 45 kilogramos, masa 2, 60 kilogramos. Entonces esta va a ser la masa 1 y la masa 2 va a estar ubicada en este punto. El origen voy a colocar acá. Este va a ser el origen de las posiciones. Entonces esta va a ser la posición inicial de X1. Es 1 metro. Entonces acá es 1,5. Entonces inicial de la canoa es 2,5 metros. Si no existe fuerza externa
resultante la velocidad del centro de masa es constante. Y la posición del centro de masa no cambia. La posición del centro de masa del sistema quedaría mejor. Del sistema no cambia. Ok. ¿Qué va a pasar a medida que la persona avanza? Esta canoa se va a ir para atrás. Sí o sí. Entonces, si yo dibujo a mi nena, a la nena, bueno, más o menos así. A grandes rasgos voy a dibujar mi canoa. No quería que se junten. Ahí está. Espérame que. Ahí está. Voy a hacer huevo esto. Justo cuando iba a llegar. Sería esto más o menos. Esta canoa es más grande. Algo así sería. En la posición 2. Este sistema ya tenía una posición del centro de masa. Voy a poner que esta es la posición del centro de masa del sistema. Así. Ok. Entonces, esa posición la que no va a cambiar. Tipo, mi M2, donde se concentra la masa 2, por decirles, ahora va a estar acá. Y M1 ahora va a estar acá.
Entonces la personita cambió de lugar, pero también la canoa, su centro también cambió. Y ahí escribimos las ecuaciones. Entonces digo, bueno, el centro de masa en la posición 1 tiene que ser igual al centro de masa en la posición 2. Me va a quedar M1 X1 inicial más M2 X2 inicial. M1 más M2 es igual a M1 por X1 final más M2 por X2 final sobre M1 más M2. Se simplifican la suma de las masas. Me queda solamente lo de arriba. Y lo inicial ya conocemos que nos da el problema. Va a ser M1 45. Entonces 45, que es la posición de la mujer que estaba a 1 metro de lo que elegí como sistema de referencia, ¿verdad? A 1 metro del origen. Más M2 que es 60 por la posición M2 es la canoa, ¿verdad? Que está acá, que del origen está a 1 más 1,5. 1 más 1,5. La posición final va a ser M1 por, y ahí lo que está la cuestión, M1 y M2. ¿A qué va a ser igual? Ahí lo que está la cuestión, ¿a qué va a ser igual? Acá va a ser M2, entonces tengo que encontrar una relación entre X1 final y X2 final. ¿Qué es lo que sucedería? Todo esto va a ser X1 final. Y esto, ¿dónde pongo? Ya se armó un quilombo. Va a ser X2 final. X2 final. Profe, la diferencia no es 3 metros entre X1 y X1 final. Entre X1 y un X1 final, X1 y X, las dos X finales, lo que tenemos que ver cómo se relacionan. Ah, ¿Qué más me decía? Hay algo que me estoy olvidando. Decía en algún lugar, acá está, decía, la mujer está de pie en una canoa 60 y su longitud de 5 y comienza a caminar desde uno de un extremo hacia uno del otro extremo. Ver figura. Ahí está.
O sea, de uno en uno nomás lo que yo, eso me falta indicar acá. Porque vieron que pasó de esta posición a esta posición dentro de la canoa. Mi dibujo no nos ayuda, gente, para que no sea intuitivo. Esperen que, vamos a joderle. Este voy a mover otra vez acá. Y voy a marcar sobre la canoa con verde. Voy a poner acá y el otro punto va a estar aquí sería, pero sobre el verde estaría acá. Entonces no está en cualquier lugar la persona. El centro de masa de la canoa siempre a la mitad, que estaría acá. Ahí ya se va a entender. Marco estos 3 puntos que me dan como referencia al inicio. Esos 3 puntos se tienen que mover y esta mujer ahora tiene que estar acá. Aquí. O sea, fíjense que acá antes este 1 tenía que coincidir con esta posición. Y ahora este 1 tiene que coincidir con esta. O sea, la idea es que del extremo, de uno de los extremos a donde se ubica ahora la mujer sea de 1 metro. Vamos a ver si al mover muevo esto. No se mueve. Ahí la voy a poner. Pero este puntito tengo que mover otra vez. Porque no se me da la sensación de que no se mueve nuestro. Este está justo hacia la mitad. Y este otro punto. Ay, no. Wow, que esté acá. Ahí. Por darle nomás una posición para que cambien. Sí, hice un quilombo con mis diagramas. ¿Cuánto es esta distancia? A ver si pillan o si no. ¿Cuánto es esta distancia? No, no se entiende, ¿verdad? No, no se entiende. No se entiende. Voy a hacer nomás raro. Mi dibujito es lo que no se entiende. No me van a pillar nada ahí. Voy a recortar y dejo ahí. Voy a copiar y a pegar. Cha, 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 cha. Quiero que me entiendan. No le estoy transmitiendo. Este es el origen. Dije que esta mitad, justo a esta distancia, va a estar el centro de masa. O sea, la masa 2, perdón. La masa 2, oye, que en esta dirección va a estar M1. Vamos a suponer que el centro de masa del sistema al comienzo esté en esta posición inicial. Y la persona primero está acá y después tiene que llegar acá.
la persona se tiene que mover. Ahí está. Y vamos a hacer magia. Espérenme que necesito que entiendan qué es lo que yo estoy pensando. Ahí le voy a poner. Ahí se mueve la canoa. ¿Dónde se fue mi señoría? Mira, este yo puedo poner encima de ella, así, acá. Y ahora wow está acá. Ahí. Ahí. Ahí sí. Eh, bueno, tengo que marcar este punto. Este es el otro punto. Después tengo que marcar este punto que está acá. Ese punto sigue estando, o sea, es el centro de mi canoa que tiene que estar acá, en este centro. Ahí. Este es el origen de coordenadas. Que me indica. ¡Hala! Ya me estoy poniendo así. Ahí está. Entonces M1 ahora está acá. Bueno, ahí está. Este es el origen. Entonces, ahí está. Entonces, ahí esta distancia es x1 inicial, que es igual a 1 metro. Esta distancia hasta acá es x2 inicial, que es igual a 2,5 metros. Ya está. Ahora, fíjense que esta es la nueva posición, va a ser x1 final. Y por decirles, yo sé que esta posición es x2 final. ¿Cuánto es la distancia? O sea, ¿cuánto hay entre M2 y M1? ¿Cuánto había acá de distancia entre M2 y M1? 1,5. 1,5. Y ella pasó al otro, o sea, esto estaba por la mitad de los 5 metros, 2,5. Acá es 1,5, entonces acá es 1,5. Esto es 1 y esto es 1,5. Y ahora la persona pasa acá. Entonces la distancia entre estos dos sigue siendo 1,5. Yo no sé cuánto es x2 final, pero sí sé que x1 final menos x2, x1 final menos x2 final va a ser igual a 1,5. Eso puedo asegurar. Y esa es la relación que me faltaba. Acá.
Entonces digo, tengo otra relación donde x1 final menos x2 final. Hay que establecer el sistema de referencia. Y a partir de ahí uno saca estas conclusiones. Entonces, yo lo que quiero es la posición de quién era, de la canoa, la distancia que se mueve la canoa. A la distancia que se mueve la canoa, o sea, me conviene hallar, la canoa es masa 2. Entonces voy a reemplazar x1 final. Va a ser 1,5 más x2 final. Esto voy a poner acá. Aquí. Más x2 final. Y ahí reemplazamos, vamos a hacer rapidito, 45 más 2,5. ¿Dónde está mi calculadora? Faltan 2 minutos para que termine la hora. Ay, voy a buscar mi calculadora. 150, profe. ¿Cuánto? O sea, 60 por 2,5, 150. 150. Es igual a masa 1, que es 45. 1,5 más x2 final. x2 final. Acá se hace la distributiva. Acá es 195. 45 por 1,5. 67. 67. Super. 45 x2f. Y ahí me dicen cuánto sale x2. Hace un poco. Ahí. Esto es 195. Menos esto. 127,5. Y acá es 95. No, 105. 60 más 40, 105. Entonces x2 final, 105. Me queda 1,21 metros. Y lo que se movió va a ser posición final menos posición inicial, ¿verdad? Movimiento de la canoa. A esto se le puede agregar un tercer personaje. Hay un problema, no me acuerdo en qué libro, que habla de Romeo y Julieta que están dentro de una canoa en el agua. Y tipo es lo mismo, nada más que le agrega una tercera persona. Bueno, y ahí es x2 final menos x2 inicial. x2 final es 1,21 y menos 1,5. ¿Cuánto era x1? 2,5. 2,5. Variación de x, entonces es menos 1,29. 9 sobre 7 menos 1,29 aproximadamente. Ahí está. Y esto significa que yo consideré que el movimiento positivo era hacia acá, hacia la derecha. Entonces se mueve hacia la izquierda. A ustedes les saldría la respuesta 1,29, nomás tendrían que cargar en el sistema si les pide solo la distancia, ¿verdad? Tiene que ser en positivo. Y eso es todo. Voy a parar la grabación.